Vamos a comenzar respondiendo a la pregunta de qué es una secta. A ver si me ayudan poniendo en la diapositiva qué es una secta. Usted se ha preguntado. Es bueno que lo analicemos, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, cuando nos preguntan, ¿y usted qué iglesia va? ¿O de qué religión es? ¿O de qué secta es? O sea, podemos responder a qué iglesia vamos. Quizás usted pueda argumentar que se pueda responder a qué religión pertenecemos, aunque Dios no es religión. Pero qué tremendo es cuando respondemos que pertenecemos a una secta. Sí, soy pentecostés, decimos, o soy evangélico, o soy tal cosa. Porque nos han hecho creer que los que no son católicos, todo aquel que no es católico, entonces es sectario, pertenece a una secta. Primero deberíamos de averiguar, investigar qué es una secta. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Secta viene del griego héresis, que se traduce como disensión, desunión, herejía y también secta. Mire que la palabra en griego que se usa para secta también significa división, pues, disensión, desunión. Significa eso. Mire qué tremendo. O sea que una secta es el que está dividido, que está apartado. ¿Qué nos dice también el diccionario? Si pasamos a la otra diapositiva, el diccionario bíblico, el nuevo diccionario bíblico de Vila Escuaín dice: secta son las personas que profesan una misma doctrina y que se apartan de la verdadera fe. Profesan una misma doctrina, pero se apartan de la verdadera fe. Eso es una secta. Pregunto, ¿somos nosotros secta? Con esa información que usted acaba de leer, secta ya sabemos que significa también desunión, disensión, y que son un grupo de personas que tienen una misma doctrina o enseñanza y que se apartan de la verdadera fe. ¿Somos nosotros secta? No, responderemos que no. Pero no somos secta porque nosotros lo digamos que no somos. Porque yo digo o porque no quiero serlo. No somos secta porque nuestra doctrina, lo que nosotros creemos, nuestra fe es 100% bíblica. Por eso es que no somos secta. Creemos que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Amén, eso enseña la Biblia. Creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Creemos que no hay más dioses. Amén. Hay un solo Dios. Y si empezamos a desglosar cada una de las enseñanzas que nosotros recibimos en la iglesia, usted verá que son 100% bíblicas. 100% bíblicas. Siempre se hace uso de la Biblia utilizando versículos dentro de su contexto para fundamentar todo lo que nosotros enseñamos como doctrina. ¿Creemos que el Espíritu Santo es una persona? Sí, porque la Biblia así lo dice. Alabamos al Señor con cánticos, amén, porque la Biblia también lo dice. Nos dirán locos, pues porque no lo entienden, porque no entienden el Evangelio. Pero nosotros que entendemos el Evangelio sabemos que no somos locos y que nuestra fe no es locura, nuestra fe está basada en la Biblia, aunque para ellos sea locura. No lo es. Pasemos a la siguiente diapositiva.
¿Ha escuchado usted hablar de esa iglesia? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como mormones. Mucha gente piensa que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia cristiana, porque su nombre, ve usted, está en grande, Jesucristo. Cuando usted pasa por una de estas iglesias y ve el rótulo, lo primerito que podríamos pensar con solo analizar su nombre de la iglesia es que es una iglesia efectivamente cristiana, podríamos pensar. Y mucha gente asiste a esas iglesias pensando que es una iglesia cristiana. Yo he escuchado testimonios, no muchos, pero sí he escuchado testimonios de gente que ha sido cristiana, pentecostés o evangélica, que ha ido a la iglesia mormona, que se ha cambiado de iglesia. Ha dejado la iglesia evangélica pentecostés y se ha ido a la iglesia mormona. Son muy escasos, pero los hay. Porque piensan que es una iglesia de Dios. Dios también está allí. ¿Ha escuchado usted que la gente dice, es que todas las religiones son buenas? Porque Dios está en todos lados. Y por el simple hecho de que en una religión o denominación X se mencione el nombre de Dios, ¿significa que está Dios allí? ¿O nos acordamos de aquellas palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 7 cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad, decía Jesús, de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todas las denominaciones, no todas las iglesias están agradando a Dios y por lo tanto no en todas está Dios, por más que la gente quiera decir que estén. No se trata de lo que nosotros digamos, sino lo que la Biblia dice. ¿Dónde está el Señor y dónde no está el Señor? Amén. Pasemos a la otra diapositiva para ir conociendo un poquito acerca de la iglesia mormona. Joseph Smith nació en el 1805 y murió en 1844 después de Cristo. Era originario del estado de Illinois, Estados Unidos de América, y fue el fundador de la iglesia mormona. Ya va a ver usted por qué es importante ir conociendo a estos personajes. Joseph Smith, fundador de la iglesia mormona. Cuando usted escucha hablar, aquí le decimos José Smith, porque hemos latinizado el nombre, José Smith, pero su nombre es Joseph Smith. Pasemos a la siguiente. Orson Pratt, contemporáneo de Joseph Smith, originario del estado de New York, Estados Unidos, miembro del quórum de los 12 apóstoles, profeta y presidente de la misión británica. Mire, este hombre fue uno de los principales líderes mormones. Hablar de Orson Pratt es hablar de una de las máximas autoridades que ha existido en la iglesia mormona. Como puede leer usted ahí, era miembro del quórum de los 12. Es que la iglesia mormona, y lo vamos a ver un poco más adelante, tiene una organización en donde hay un grupo de 12 que gobierna. Oiga bien, un grupo de 12, ¿le suena parecido a algo? ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar de eso? Mire, cuando usted estudia las sectas, usted se va a dar cuenta de que muchas sectas que se hacen llamar cristianas, pero son sectas, tienen en común eso. Tienen una jerarquía de grupos de 12. Porque ellos tratan de suplantar la autoridad terrenal, ¿verdad?, que tienen ellos como que si fuera la de Dios. Y dicen, Jesucristo tuvo 12, nosotros tenemos que tener 12, y así se la llevan. Y en la iglesia católica existen los grupos de 12, y existen también en la iglesia mormona y existen en otras sectas. También era considerado un profeta, o sea que este hombre hablaba supuestamente el mensaje de Dios, y fue presidente de la misión británica, o sea que este hombre fue el presidente mormón en toda la Gran Bretaña,
y llegó a ser famoso porque llegaron a haber más mormones en la Gran Bretaña que en Estados Unidos en el tiempo de él. Y la iglesia mormona nació en Estados Unidos. Ese hombre era una persona que trabajaba mucho para lo que es el establecimiento de la religión mormona en el mundo. Pasemos a la otra diapositiva. Brigham Young, también contemporáneo de ellos, era originario del estado de Vermont, Estados Unidos, y fue el segundo presidente de la iglesia. El primero fue Joseph Smith, el segundo fue este hombre llamado Brigham Young. Es famoso Brigham Young. Mire, Brigham Young fue profeta vidente y revelador. O sea, este hombre traía bastante doctrina y lo consideraban en el mormonismo el Moisés americano. Era considerado el Moisés americano. No tanto por el asunto de la barba, sino más bien por el asunto de la doctrina. Recuerde que a Moisés le reveló el Señor la ley. Y este hombre decía haber recibido mucha revelación doctrinal de parte de Dios. Brigham Young escribió muchos documentos en los que dejó establecida mucha doctrina para los mormones y es tan respetado que la universidad más famosa que tienen los mormones lleva su nombre. Brigham Young es una universidad enorme en los Estados Unidos, multimillonaria, una universidad. Aquí en Honduras hay un canal de televisión, no sé en qué compañía de cable sale, pero hay un canal de televisión que se llama BYU, Brigham Young University, así se llama el canal. Por ahí lo he visto en algunas empresas de cable. Así de fuerte es esa universidad. ¿Cuántas universidades conoce usted que tienen canales en empresas de cable extranjeros? Casi no. Esta universidad, Brigham Young, es una universidad famosa en Estados Unidos, sí lo tiene. Lleva el nombre de este señor. Pasemos a la otra, por favor. La iglesia mormona tiene 3 libros que son considerados por ellos como libros sagrados e inspirados por Dios. 3 libros para ellos son sagrados, los consideran libros canónicos. Eso significa que sean inspirados por Dios, según ellos. Para nosotros, ¿cuál es el libro inspirado por Dios? La Biblia. Ellos dicen que también la Biblia es inspirada por Dios, no lo niegan. Pero tienen 3 libros que los consideran más importantes que la Biblia. Pasemos a la otra diapositiva. El primero es el libro de Mormón. Oiga bien, analice el nombre y después usted va a entender un poquito más adelante por qué se llama el libro de Mormón y no del Mormón, sino libro de Mormón. Preste atención a ese detalle. El libro de Mormón también le llaman ellos otro testamento de Jesucristo. Otro testamento. Para ellos está la Biblia con el Antiguo y Nuevo Testamento y está el libro de Mormón. Es un libro que dicen ellos es el testamento más nuevo que existe de Jesucristo. Es sagrado y canónico para los mormones y fue escrito por Joseph Smith. Pasemos a la otra. Este libro contiene los registros de 2 grandes civilizaciones que poblaron el continente americano. Una procedente de Jerusalén por el año 600 a.C. y la otra arribando muchos siglos antes, cuando el episodio bíblico de la Torre de Babel. O sea, en este libro usted va a encontrar, entre comillas, una historia. ¿Y por qué le digo entre comillas? Porque la historia tiene que ser algo real. Acontecimientos pasados, pero que fueron reales. No ficción, no acontecimientos inventados. Tiene que ser algo real. Pues para ellos es real, o fue real, que en América existieron 2 civilizaciones distintas, una proveniente de Jerusalén y otra proveniente de cuando el Señor dispersó a los humanos que estaban construyendo la Torre de Babel. Mire, en ese libro se habla de ciudades, se habla de estructuras importantes, hablan ellos acerca de montañas, ríos, valles que no existen, que no existen.
Brigham City es una pequeña ciudad del norte de Utah, donde hay un tabernáculo mormón y muchas casas de reunión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también llamada de los Mormones. En el centro, en la calle principal, se encuentra un edificio sencillo donde se reúne la pequeña iglesia llamada Iglesia Cristiana Esperanza Viva. Muchos de los cristianos que se reúnen en la Esperanza Viva fueron mormones, y cuando hablamos de mormones, nos referimos en muchos casos a los cónyuges, a los hijos, a los nietos, a los compañeros de trabajo y a la gente que conocemos de toda la vida, y por supuesto que los amamos y los queremos ayudar. Las primeras líneas de la introducción del libro mormón afirman que este libro es un volumen de santas escrituras comparable a la Biblia. ¿Es el libro de Mormón comparable a la Biblia? Es una pregunta muy importante que los cristianos de la Iglesia Esperanza Viva nos teníamos que hacer. Scott y yo entrevistamos a una cantidad de arqueólogos, antropólogos, geógrafos y lingüistas en muchos sitios y de muy distintas ideas. En las entrevistas, les preguntamos lo mismo sobre la Biblia y el libro de Mormón. En total hicimos casi 40 entrevistas en los Estados Unidos y en 6 países del mundo. Lo que investigamos fue una simple pregunta. ¿Se puede comparar el libro de Mormón con la Biblia? Esta es la historia de lo que descubrimos. ¿Se basa mi fe en los hechos históricos? Esa es una pregunta muy importante. Quiero saber si es algo en lo que puedo creer. Hay pruebas físicas. Puedo creer que el texto cuenta una historia real del pasado. Y también si puedo creer en él espiritualmente. Yo crecí con la creencia de que el libro de Mormón era literalmente la palabra de Dios. Y que la Biblia estaba más bien corrompida, mientras que el libro de Mormón emanaba directamente de Dios. El libro de Mormón es la palabra de Dios, y es el libro más correcto. ¿Usted cree que es más correcto que la Biblia? Así es. La Biblia versus el libro de Mormón. La historia de la Biblia. La mayor parte de los relatos de la Biblia ocurren en una estrecha franja que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Hacia el sur está Egipto y el mar Rojo. En esta tierra, que originalmente se llamaba Canaán, es donde se establecieron los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Uno de los primeros y más famosos de sus reyes fue David, quien fundó el reino de Israel. El rey Salomón fue su hijo y sucesor, y construyó el templo del Señor en el monte Moriah, en Jerusalén. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2 partes. El reino del norte recibió el nombre de Israel, y el del sur se llamó Judea. La Biblia dice que el imperio asirio conquistó a Israel, el reino del norte, y el del sur permaneció intacto hasta el año 586 a.C., cuando fue conquistado por los babilonios, quienes después de quemar el templo de Jerusalén enviaron a los hebreos al exilio. Tras pasar 70 años en el exilio, el pueblo de Judea, que por ello se llama judío, se le permitió volver a Jerusalén y reconstruir el templo y los muros de la ciudad. El Nuevo Testamento se inicia cuando la tierra de Israel y de Judea, ahora llamada Palestina, se encuentra bajo el dominio de Roma. Su gobernante era Herodes, quien amplió el templo. El Nuevo Testamento habla del cumplimiento del Viejo Testamento con la llegada del Mesías en la persona de Jesucristo. La historia del Libro de Mormón. Según el Libro de Mormón, un grupo de gente llamado los Jareditas migró hacia el Nuevo Mundo en un pasado remoto, después de la destrucción de la Torre de Babel.
Varios siglos después se destruyeron entre sí en una cruenta guerra civil y se cuenta que 2 millones murieron en una batalla en una montaña que en el Libro de Mormón recibe el nombre de Monte Cumorah. Al extinguirse los jareditas, una familia judía de Jerusalén migró al continente americano en el año 600 a.C. El padre de la familia se llamaba Lehi. Su buen hijo Nefí engendró a un pueblo de gente blanca llamado los nefitas, mientras que los hijos rebeldes llamados Lamán y Lemuel fueron los padres de los lamanitas, maldecidos con una piel oscura por su rebelión. Los dos pueblos vivían en un conflicto casi constante entre sí. El evento culminante del Libro de Mormón ocurrió hacia el año 34 de la Era Común, cuando Jesús visitó a los nefitas y a los lamanitas que vivían en América después de su muerte y su resurrección. Este evento trajo varios siglos de paz entre los nefitas y los lamanitas. Sin embargo, esa paz no duró, y el monte Cumorah volvió a ser el escenario de una gran matanza. Los lamanitas destruyeron totalmente a los nefitas, excepto a un hombre llamado Moroni. 1400 años después, este se apareció en forma de ángel al joven Joseph Smith Jr. y le dijo que existía un libro escrito en unas tablas de oro, que era un recuento de los antiguos habitantes de este continente. Cuando Smith recibió las tablas en el monte Cumorah, afirmó que tradujo el antiguo recuento al inglés. El Libro de Mormón se publicó en Palmyra, Nueva York, en el año de 1830, y desde entonces Smith y todos los profetas apóstoles mormones que vivieron después han proclamado que es la historia verdadera y exacta de la antigua América. Este cuadro es una obra de arte muy conocida por los mormones e ilustra el principio mormón que afirma que si la Biblia es un recuento histórico del Viejo Mundo, el Libro Mormón es el recuento histórico de las Américas. ¿Son ambos históricos? Viajamos al norte del estado de Nueva York, donde se encuentra el monte Cumorah, que es crucial para los mormones. Es el sitio tradicional donde ocurrieron las grandes batallas de las que habla el Libro de Mormón y lo posee la iglesia mormona. Ahí hay una estatua de Moroni y un centro de visitantes, y en el verano hacen un evento en el que se representa la historia del Libro de Mormón. De hecho, es el único lugar que esta iglesia reconoce como sitio histórico, antiguo y oficial. Como el Libro de Mormón se refiere a una estrecha franja de tierra, en general se supone que el escenario de dicho libro es Centroamérica. De hecho, las versiones previas del Libro de Mormón tienen imágenes de las ruinas mayas, lo que implica que hay una relación entre ellas y las civilizaciones del Libro de Mormón. Y del mismo modo, en las imágenes que se usan para ilustrar este libro, con frecuencia se ve la arquitectura maya y los temas mayas. Así que viajamos a Guatemala, a Honduras y al sur de México con un antropólogo mormón, el Dr. Tom Murphy, para ver si el recuerdo del Libro de Mormón coincide con la geografía y la arqueología del Nuevo Mundo. En Israel empezamos con las cosas más obvias y una de las primeras preguntas fue si la geografía coincide con el relato bíblico. La geografía. Desierto de Judea, margen occidental del Jordán, Palestina. Monte Hermón, alturas del Golán, Israel. Río Jordán. Mar de Galilea. Mar Muerto. En Israel usamos hoy en día los mismos nombres que se usaban en la Biblia hace 3500 años, como el Mar Muerto, como las montañas moabitas, las montañas amonitas. Los nombres se conservan hasta hoy. Estos sitios son tal como lo cuenta la Biblia. La geografía concuerda, los valles están junto a las ciudades, que están junto a las montañas, y todo ello está descrito en las Escrituras, con gran cantidad de detalles geográficos. Si hay mapas en la Biblia, ¿por qué no los hay en el Libro de Mormón? No hay mapa que muestre las tierras del Libro de Mormón, porque no las pueden ubicar en la tierra. No saben dónde están. ¿Y qué hay de los mapas ilustrados que se ven en el Libro de Mormón? ¿Por qué no están de acuerdo entre sí? Y algo más importante aún, ¿por qué no corresponden a un sitio concreto de la Tierra? No puede haber geografía
porque no hay una sede terrenal real para los eventos descritos en el libro. La gente no se pone de acuerdo porque cuando se trata de ubicar el lugar real, hay que distorsionar el lugar real o el texto en sí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no tiene posición oficial sobre la geografía del libro Mormón. Y la razón es obvia, porque esos eventos no ocurrieron. Pueblos e imperios. Los judíos aún existen hoy en día, tanto en los países en los que han ido al exilio como en la tierra de Israel. Y todas las civilizaciones en torno a Palestina han sido bien ubicadas por la arqueología y la historia. Israel es el puente entre 3 continentes, por eso los egipcios vinieron aquí, los asirios la invadieron, los babilonios también, el imperio heleno y los romanos. Resulta evidente cuando se lee la Biblia que se refiere a lugares históricos. ¿Cómo se sabe que existió el Imperio Romano? Los romanos dejaron su huella por donde pasaron. Dejaron grandes carreteras, monedas y recuentos escritos. Los restos de los antiguos imperios de Grecia y de Roma, que están descritos en la Biblia, son muy visibles en todo el Viejo Mundo, y de igual modo, el Libro de Mormón describe la existencia de varios imperios en el Nuevo Mundo. Se habla de la civilización jaredita en el libro de Eter, a la cual prometen que se volverá la nación más grande del mundo. Y a pesar de eso, no se encuentran rastros de esa civilización. Las fechas que se ven al pie de página del Libro de Mormón indican que el imperio jaredita fue reemplazado por el imperio nefita poco después del año 600 a.C. En el Libro de Mormón está la gran civilización de los nefitas, que era un pueblo industrioso que construyó máquinas y vivía en grandes ciudades. Yo no he visto ninguna prueba que indique que los nefitas vivieron en América. Las civilizaciones que hubo en toda Centroamérica tuvieron un ascenso y llegaron a su clímax entre los años 600 y el 900, después de los eventos que se cuentan en el Libro de Mormón. Se dice que los lamanitas acabaron el imperio nefita en el año 400 de nuestra era. Y según dice el Libro de Mormón, de los 3 pueblos que existían, solo sobrevivieron los lamanitas, que se convirtieron en los principales antepasados de los indígenas americanos. Aquí en el monte de Cumorah se encuentra esta placa que nos describe como los lamanitas. Dice que los lamanitas son lo que queda de la casa de Israel. Se refiere a nosotros, escrito en el Libro de Mormón. No se ha encontrado ninguna evidencia de una cultura procedente del territorio de Israel, llamada lamanitas o nifitas. No hay ninguna evidencia. La Biblia también se refiere a varios pueblos que ya no existen hoy en día, como son los cananeos y los filisteos. Pero sí hay rastros arqueológicos de ellos. Se sabe mucho sobre la civilización cananea por las fuentes del antiguo Egipto y también por muchos restos arqueológicos que se excavaron en este país en los que se refleja la civilización cananea. Arqueológicamente, ¿se ha demostrado que existieron los filisteos? Por supuesto, sí. Sin duda alguna, los filisteos tienen una cultura material muy propia de ellos y que se distingue de las otras culturas que vivieron aquí. Y surge la pregunta de cómo es posible que esos 3 enormes imperios que se dice florecieron en América por varios siglos no dejaron ningún rastro arqueológico. ¿Es posible que haya existido un imperio en el continente americano sin dejar ningún rastro arqueológico? No, no es posible. No, es imposible. Se sabe que la arqueología no miente. Si existió un pueblo en cierto lugar, tuvo que dejar tras él muchos objetos. No existe una situación así en la que un imperio haya sido destruido sin dejar ningún tipo de rastro. Todos dejan sus tumbas o los restos de sus casas o sus templos. Dejan lo que fundaron y dejan lo que destruyeron. Ciudades.
los asentamientos permanentes, todos ellos son bien conocidos por los eruditos y científicos de Israel hoy en día. Son ciudades como Hazor y Megido y Jerusalén y Shilo y Arad y Beersheba y Jericó. Muchas de ellas aún están habitadas hoy en día, otras están en ruinas, pero Jesús condenó las ciudades de Capernaum, Betsaida y Corazín, y no hay duda de que los arqueólogos saben que fueron sitios de verdad que existieron en su tiempo, y las pruebas de ello son claras. Porque durante miles y miles de años, la gente local ha pasado estos nombres de generación en generación. Jerusalén, Belén, Eilat, todos son nombres bíblicos que se han conservado por más de 3000 años. Las ciudades fortificadas de las que habla el libro de Mormón tienen nombres como el de Nefí, Manti, Serahemla, Sidón, Gershon y Abundancia, para nombrar unas pocas de las más de 30 grandes ciudades que se mencionan en dicho libro. Debido al desarrollo de la epigrafía, hoy en día podemos leer los nombres antiguos de la mayoría de esos sitios. ¿Ha oído hablar de la ciudad de Serahemla? No. ¿O Nefí? No. Un amigo me preguntó que qué prueba me hacía falta para convencerme de que el libro de Mormón era un documento antiguo. Y yo le respondí que sería bueno que al menos se hallaran ciudades que de algún modo se parezcan a las que salen en el libro. No hay ninguna evidencia de que existió Serahemla, que es una de las ciudades que se mencionan en el libro de Mormón. Aquí estamos en la ciudad de Palenque y todas las edificaciones que se ven en el fondo se hicieron varios siglos después de los eventos que se cuentan en el libro de Mormón. Así que de ningún modo puede ser una ciudad nefita. Si hubiese existido una gran ciudad, ¿es posible que no quede ningún rastro arqueológico de ella? No, es imposible. En una ciudad como Tiberíades hay una gran cantidad de evidencias de la arquitectura, de los pisos, de toda clase de objetos, monedas y una gran cantidad de cosas. ¿Puede ser que conquistaron una ciudad y no quedó ninguna prueba? Ni hablar. No es posible. Hace años tuve una conversación con un amigo cristiano y una de las cosas que me dijo es que si uno quería ir a Jerusalén, era algo fácil de hacer hoy en día, o uno podía ir a Belén y ver los sitios en los que ocurrieron los hechos que se cuentan en el Nuevo Testamento. Pero que nadie sabe nada o ha estado en Sarahemla, o en Abundancia, o en la ciudad de Nefi, y es muy dudoso que esos sitios hayan existido. Y en mis clases de antropología aprendí que mi amigo cristiano tiene razón, y el libro de Mormón se equivoca. Bíblico, tal como se refleja en las Escrituras, se habla de plantas y de árboles que todos conocemos. Higos, almendras, palmeras, trigo y cebada. Cuando se lee el Nuevo Testamento, se ve la relación entre Jesús y su mundo, y en él se habla con exactitud de los animales que se veían en el Medio Oriente antiguo. Los animales que salen en la Biblia aún existen hoy en día, aunque es cierto que algunos ya no existen en la zona, como es el caso de los leones, pero los exploradores de hace unos siglos hablaban de ellos. No hay duda de que aunque no existan hoy, sí existían en la antigüedad.
El libro de Mormón cuenta que los hijos de Leví exploraron el continente americano después de llegar a él. El primer libro de Nefí 18 dice así: había bestias de toda clase en los bosques, estaban la vaca y el toro, el asno, el caballo y la cabra. El segundo libro de Nefí 12:7 dice así: la tierra también está llena de caballos. Y el libro de Mormón habla del uso de carros alados por caballos en las grandes batallas de decenas de miles de guerreros. Dicho libro también habla de otro aspecto de la cultura como es la agricultura. En Mosía capítulo 9 dice así: comenzaron a sembrar la tierra con semillas de trigo y de cebada. Uno esperaría hallar restos de la clase de plantas y animales que tenían, pero en lugar de eso se ven pavos, llamas y perros. Las plantas son el maíz, los frijoles y la calabaza. El libro de Mormón habla de las plantas que no son, como el trigo y la cebada en la antigua América. Aquí no existía el trigo, ni se veía el ganado de cabras y ovejas. No habían caballos en la época del libro de Mormón, ni tampoco habían elefantes en América. Totalmente ausentes. Los mayas no tenían bestias de carga. No tenían caballos, por ejemplo. La primera vez que se vio un caballo en esta zona fue cuando un hombre blanco vino al galope desde Albany hasta aquí en 1677. Y las historias sobre hombres a caballo en las batallas no pudieron ocurrir en América. Metalurgia y escritura. El libro dice que los nefitas y los jareditas procesaban el mineral en bruto y trabajaban con gran cantidad de metales. El primer libro de Nefí 18:25 dice que la familia de Leví halló muchas clases de metal en bruto, como el oro, la plata y el cobre. Aquí no se usaban los metales como el oro o el cobre, en términos metalúrgicos, tal como se dice en el libro de Mormón, que hace referencia a los fuelles y otras herramientas de la metalurgia. El libro de Mormón concretamente afirma que existía el acero en el Nuevo Mundo. Es muy fácil hallar los sitios donde se fundía el acero, aunque no se encuentren los objetos de acero, y no se ha hallado uno solo de esos sitios que permita afirmar que se fundía el acero. Y lo que es más asombroso sobre los mayas es el hecho de que no usaban los metales. La falta de herramientas de metal en América es algo que pone en un serio problema al libro de Mormón, que afirma que tanto los jareditas como los nefitas tenían armaduras de metal y armas para la guerra, tenían monedas de metal y que tenían placas de metal en las que escribían. El principio del capítulo 19 del primer libro de Nefí dice que Nefí hizo placas de metal para grabar la historia de su pueblo. En el Amán 3:15 se afirma que hay muchos libros y escritos de toda clase que han sido conservados, sobre todo por los nefitas. Una de las cosas que se dice de los nefitas es que era un pueblo que conocía la escritura, pero un pueblo con escritura deja registros, y si ese pueblo no dejó un registro escrito, yo creo que no existió. Y otros registros y recuentos dicen que había cientos y miles de placas y documentos escritos. La idea de que pudo existir un imperio que duró 1000 años, que de hecho sabía escribir, que no dejó ningún rastro histórico de nada, no puede ser posible. ¿Hay alguna prueba de que los antiguos americanos, entre el 600 a.C. y el 400 después de Cristo, escribieran en placas de metal? No. Se han hallado antiguos escritos de todos los imperios que rodeaban al reino de Israel, aunque no tan abundantes como los manuscritos bíblicos que fueron escritos por los mismos israelitas. La parte más antigua de la Biblia que ha sido conservada por la arqueología es un breve fragmento, capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 24 a 26, descubierto por Gabriel Barkay. En una excavación que yo dirigí aquí en Jerusalén, se hallaron 2 pequeños rollos de plata que están escritas en hebreo antiguo y tienen los versículos bíblicos más antiguos que se conocen y que son de este mismo período, el siglo 7 antes de Cristo.
Hemos subido a la montaña de Qumran y esta es la cueva número 1 donde se descubrieron los pergaminos del Mar Muerto en 1947. Todos los libros del Antiguo Testamento, excepto tal vez el libro de Esther, se encuentran en los pergaminos del Mar Muerto. Se han hecho copias de los libros del Antiguo Testamento a partir de los pergaminos del Mar Muerto entre el 200 y el 100 antes de Cristo. Del Nuevo Testamento en griego hay unos 5.500 manuscritos, en los que sale todo el texto o parte del mismo. De modo que hay muchas evidencias de los evangelios en griego y de las epístolas del Nuevo Testamento que se remontan a una época muy antigua, a solo unas pocas décadas después de que fueron escritas por primera vez. Y en contraste, no hay ninguna copia antigua del Libro de Mormón. Hay pruebas manuscritas de hace casi 2000 años del Nuevo Testamento y de hace más de 2000 años del Antiguo. Pero el Libro del Mormón no tiene ninguna evidencia manuscrita. Ninguna. Del Libro de Mormón no hay ninguna prueba documental. No hay ningún texto que sea anterior a 1930. Entre los eventos que cuenta el Libro de Mormón, que se supone terminaron en el año 400 de la Era Común, y el libro en sí, hay 1400 años antes de hallar ese primer documento. Lo que eso me sugiere a mí es que ese libro es una invención del siglo XIX. Pues, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde está la historia, que es muy amplia y abundante en el caso de la Biblia? ¿Por qué no se hallan los rastros antiguos? Si en el caso del Libro de Mormón existieran las pruebas de documentos antiguos, como los hay en el caso de la Biblia, ¿habría perdido la fe en ese libro? Esa es una buena pregunta. No lo sé. Me habría ayudado saber que el Libro de Mormón tiene documentos y objetos antiguos que apoyaran lo que dice, pues en ese caso se podría hacer referencia a los documentos históricos. El Libro de Mormón afirma, en Mormón 9, versículo 32, que el idioma que usaban en América los nefitas se llamaba egipcio reformado. El Libro de Mormón dice que escribían en egipcio reformado. ¿Acaso un hebreo del año 600 a.C. sabía escribir en el egipcio antiguo reformado? ¿Qué es el egipcio antiguo reformado? Todos los lingüistas afirman que nunca habían oído hablar del egipcio reformado, a menos que sean mormones. Y la razón por la que los más serios lingüistas no saben nada de eso es porque se trata de un idioma ficticio. No existió nunca. ¿Hay alguna prueba de que los antiguos habitantes del Nuevo Mundo escribían en hebreo o en egipcio? Categóricamente no. No hay ninguna evidencia, no hay ningún rasgo hebreo, no existe en el dato iconográfico del glifo, no existe ni por la mínima, ni la remota idea de una escritura hebrea. La afirmación de que el Libro de Mormón fue escrito en hebreo por esa comunidad que emigró y que todo eso se escribió en placas de metal o de oro es algo imposible a fin de cuentas. ¿Por qué no sacan las placas de oro a la luz para que todo el mundo las vea y las lea por sí mismo? Se pueden poner las placas aquí en el monumento en el centro de visitantes para que todos los que tengan alguna duda vayan a ver los jeroglíficos egipcios. Si el Libro de Mormón fuera verdad, eso es exactamente lo que tendrían que hacer. Pues los textos antiguos de la Biblia, como en el caso de los pergaminos del Mar Muerto, se encuentran en un museo donde están exhibidos y expuestos para que todo el mundo los vea. Si el Libro de Mormón es auténtico, como ellos dicen, podrían hacer lo mismo. Las monedas. Tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón se habla de los sistemas de monedas. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan muchas monedas romanas que se usaban en la época de Jesús, en el primer siglo de nuestra era. El pavimento sobre el cual estamos parados en este momento estaba recubierto por una capa de entre
5 y 7 centímetros de tierra en la que había muchas monedas que se remontan al siglo I. ¿Cuántas monedas más o menos se han hallado en este lugar durante la excavación? Como unas 300 o 400. ¿Qué pones en ese balde? Monedas. ¿Son monedas? Sí, más de 10 monedas. ¿De veras? En un solo día. Más de 10 monedas en un día. Y esas son solo las que hallaste ayer. Sí. En las notas del capítulo 11 del libro del alma, en el libro de Mormón, se dice que empezaron a hacer las monedas nefitas, y luego se pasa a describir la forma en que funcionaba el sistema monetario. Pero si se toman las monedas que se describen en el libro de Mormón y se comparan con el sistema de intercambio que existía en la América antigua, se ve que no se parecen en nada. Aquí no se usaban monedas de metal. Ese libro está lleno de datos falsos. Cuando los mismos historiadores buscan evidencia de esas civilizaciones, de las regiones donde dicen que estaban establecidas, no existen. No existen. Por ejemplo, usted se va al museo que hay en la ciudad de Comayagua, usted va a encontrar en los museos que hay ahí la evidencia arqueológica de que hubieron civilizaciones mesoamericanas allí. Usted va a encontrar vasijas, puntas de flechas, piedras para moler el maíz, etcétera, etcétera. Hay evidencias. Todavía inclusive hay en Honduras indígenas, todavía que conservan gran parte de su cultura y de su idioma. En todos lados existe. Se va a Egipto usted, ahí están las pirámides de Egipto. ¿Ya? En México están las pirámides de los aztecas. En Guatemala y en Honduras las de los mayas, etcétera, etcétera. Usted va a encontrar en cualquier país evidencia real de que hubieron civilizaciones desarrolladas en aquel tiempo. Esas grandes civilizaciones que hasta tenían monedas, un comercio grande, no hay ni una pizca de evidencia, no han encontrado una tan sola moneda, no han encontrado un pedazo de cerámica, no han encontrado absolutamente nada. Imagínense que ni las montañas que se mencionan existen, ni los ríos que se mencionan existen, ni los valles que se mencionan existen. O sea, ni la geografía existe. Por lo tanto, entonces es una historia ficticia. Pero los mormones cuando la estudian la creen. La siguiente diapositiva. En su contenido se expone la doctrina del evangelio mormón. Además de la historia que estamos mencionando, también se describe el evangelio mormón. ¿Qué entiende usted por evangelio? Aquellas doctrinas que debe de aprender el mormón para ser salvo. Y voy a también poner entre comillas salvo porque también vamos a analizar qué significa la salvación en la teología mormona. Se describe el plan de salvación revelado a Joseph Smith por el ángel Moroni. Toda la doctrina mormona le fue revelada en sus inicios a Joseph Smith, que fue el fundador de la iglesia mormona, por un ángel. No la recibió de Dios directamente, la recibió a través de un ángel llamado Moroni. No me voy a detener a contar la historia porque no tenemos tiempo. Me interesa más que conozcamos las doctrinas y no tanto la historia de cómo fue el encuentro entre Joseph Smith y Moroni y todas esas cosas. También se dice a los mormones lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. Ese es el contenido del libro del Mormón. Pasemos a la siguiente. Ese libro se llama Doctrina y Convenios. También un libro canónico, sagrado para los mormones, fue escrito también por Joseph Smith. Pasemos a la otra. Ese libro contiene una colección de instrucciones para el establecimiento y dirección de la iglesia. Ahí se dice cómo se debe de establecer una iglesia y cómo debe de ser dirigida o administrada una iglesia, el tipo de jerarquía que debe de haber, los cargos, ministerios, todo. Inclusive en las reuniones cómo deben de ser, porque se establece la iglesia, las reuniones, las ceremonias y los convenios. ¿Qué son los convenios? Pues ahí entre paréntesis usted lo puede leer, los bautismos, y bautismos en plural, bautismos,
matrimonios, también en plural, sacerdocio e investidura. ¿Por qué en plural bautismos? Porque los mormones tienen varios bautismos. Hacen bautismos, el bautismo tradicional, normal, en el que la persona se bautiza en el nombre de la iglesia, y está el bautismo por los muertos. También están los matrimonios en plural, porque el mormón se casa más de una vez. El sacerdocio, que es algo similar a lo que recibimos nosotros de Jesucristo, que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera. Algo así también consideran ellos lo que es el sacerdocio. En pocas palabras, ser una persona aceptada por Dios. Eso es el sacerdocio, ser aceptado por Dios. Y la investidura, que son unas ropas que usan los mormones, que dicen ellos que tienen poderes. Son unos ropajes que se usan bajo la ropa interior. Oiga bien, una ropa que se usa debajo de la ropa interior. O sea que usted primero debe de ponerse esa ropa, luego la ropa interior y luego la ropa ya de salir. ¿Por qué hacen eso? Porque esas ropas, dicen ellos, que los protegen del mal. Pasemos a la siguiente. Ese libro también contiene muchas revelaciones de doctrinas importantes. No le ajustó el libro de Mormón a Joseph Smith para poner todas las revelaciones, y hizo uso también de este y de otro libro para seguir poniendo revelaciones que recibió. La mayor parte de las revelaciones se recibieron por el profeta Joseph Smith, y hay algunas que fueron incluidas por otros líderes mormones. Pasemos a la siguiente. La perla del gran precio. El tercer libro mormón. Si usted alguna vez ha visitado una casa de alguien que es mormón, usted va a observar esos tres libros. Ahora, bueno, no ahora, pero ellos han lanzado un solo libro donde vienen los tres. El libro del mormón, Doctrina y Convenios, y La perla del gran precio, los tres en un solo libro para no andar cargando tres. También es sagrado y canónico, fue escrito también por Joseph Smith. ¿Qué contiene el libro? Pasemos a la otra. Contiene una selección de materias o temas de gran valor que se relacionan con muchos aspectos importantes de la fe y de la doctrina de la iglesia mormona. Hay otras doctrinas también que Joseph Smith las escribía en unos periódicos o en revistas, así las publicaba, y luego mejor decidió recopilarlas todas en este libro. Siguiente diapositiva. También contiene el libro de Abraham. Interesante. El libro de Abraham. Ellos dicen, cuenta Joseph Smith que Abraham escribió un libro y que estaba en unos papiros, ¿verdad? Y que Joseph Smith se encontró con un varón por ahí que los andaba vendiendo. Joseph Smith se los compró, y como estaba escrito en un idioma que él no conocía, entonces lo tradujo y lo incluyó en ese libro llamado La perla del gran precio. También contiene selecciones del libro de Moisés, de Mateo. Cuando dice colecciones, es como agregados, supuestos agregados que no están en la Biblia, del libro de Moisés y de Mateo. Del libro de Moisés. ¿Y cuál es el libro de Moisés? Principalmente del Génesis. Él se enfocó más en el Génesis cuando hizo esos agregados del libro de Moisés, que los judíos lo conocen como la ley. También del libro de Mateo, y también contiene una historia oficial de Smith, de cómo se dieron muchas situaciones en la conformación de su ministerio, y una breve historia de la iglesia también, de los inicios de la iglesia mormona. Eso contienen esos tres libros. Pasemos más adelante. Doctrinas mormonas. ¿En qué creen los mormones? Bueno, veamos la primera. Creen que el libro de Mormón es inspirado por Dios. Eso es importante. Tienen que creer ellos que el libro de Mormón es inspirado por Dios, o si no su fe se les viene al traste. Ese es lo primero. El libro de Mormón es inspirado por Dios. Veamos lo que dicen ellos acerca del libro de Mormón. Pasemos a la otra. Dice, el libro del Mormón es la piedra central de nuestra religión. Mira lo que escribía Joseph Smith, fundador de la iglesia mormona.
es la piedra central de nuestra religión. O sea que para ellos ahí está lo más importante de su doctrina, en el libro de Mormón. No es en la Biblia. Cuando usted recibe en su casa un mormón de esos elders, elder significa líder, esos elders que andan ahí tocando de puerta en puerta con una camisita blanca, un pantalón negro, una mochilita, ¿verdad? Y acá el nombre de ellos o su apellido, ellos no le van a hablar todas estas cosas. Ellos son astutos, ellos saben cómo van a llegar. Ellos comienzan hablándole de Cristo, comienzan hablándole de la Biblia, hacen uso de la Biblia para ganar adeptos. Así como el nombre de la iglesia lleva el nombre de Jesucristo en grande, porque es una artimaña de ellos para ganar adeptos, no van a llegar a una casa donde saben que nosotros los latinoamericanos por tradición somos creyentes en Dios, aunque alguien ande en el mundo, pero por lo menos sabe que Jesucristo es Dios. No van a llegar ellos de un solo con el libro de Mormón y hablándole de José Smith. Ellos llegan hablando de Jesucristo y hablan bonito que pareciera que son cristianos. Pero esa es la forma de atraer adeptos ellos, de ganar personas para sus iglesias. Ya cuando el mormón se bautiza y comienza a recibir sus clases de adoctrinamiento o de discipulado, allí es cuando poco a poco van ellos introduciendo las enseñanzas mormonas. Pasemos a la otra. Decía Orson Pratt, ¿se acuerda que vimos quién era Orson Pratt? Fue el segundo presidente mormón. Era un apóstol también mormón. Decía él, el libro del Mormón declara ser escritura divinamente inspirada. Oiga bien, mire lo que dice este hombre. Dice que el mismo libro declara ser escritura divinamente inspirada. Dice haber sido revelada a la actual generación para salvación de todos los que la reciben y para la destrucción y condenación de todas las naciones que lo rechazan. Mire qué interesante. O sea que el mormón que rechace el libro de Mormón, según esta declaración de un gran líder mormón, esa persona entonces se va a perder, no será salva. La otra, lo que sigue diciendo Orson Pratt, pasemos a la otra. Este libro debe ser verdadero o falso. Él se plantea eso. Si es verdadero, es uno de los mensajes más importantes enviados por Dios. Y si es falso, dice Orson Pratt, es uno de los fraudes más astutos, malvados, temerarios y sutiles que jamás se haya impuesto al mundo, planeado para engañar y arruinar a millones de personas. Mire que él mismo reconoce, si el libro es falso, mire el gran problema que trae para todo aquel que cree en ese libro. Él mismo, de los grandes líderes mormones, contemporáneo de Joseph Smith, caminaba con Joseph Smith cuando fundaron la iglesia mormona, y vea lo que dice. Interesante. Cuando Joseph Smith muere, él queda de presidente de la iglesia, porque Joseph Smith fue asesinado. Él queda a cargo de la iglesia y vea la declaración que él está haciendo ahí. Si el libro de Mormón es falso, es un gran fraude. Y es un fraude que lleva a algo peligroso porque engaña y lleva a la ruina a millones de personas. Y se está refiriendo a la ruina espiritual. No a que va a quedar sin dinero, no a la quiebra financiera, sino que esa persona se va a ir a la condenación eterna. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto que acabamos de leer? Mire que solo es un resumen, porque hay bastante información, pero no podemos poner todo. ¿Qué dice la Biblia? La palabra nos enseña que no hay otro evangelio más que la Biblia. No hay otro. Y el que predique otro evangelio sea anatema, y anatema significa maldito, pero también significa excomulgado. ¿Quién los comulga? No nosotros, Dios los comulga, o sea, Dios los saca de la gracia. Vamos a leer en Gálatas, si me acompaña por favor en su Biblia, capítulo 1, verso 6. Escribía el apóstol Pablo, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, evangelio diferente. ¿Y qué dice ser el libro de Mormón?
otro evangelio. No que haya otro, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Porque me pareciera que el apóstol Pablo conocía a la iglesia mormona, pero no, es inspirado por Dios que está hablando este siervo. Y habla de que algunos andan predicando otro evangelio y él dice, no hay otro evangelio, no lo hay. Lo que pasa es que hay algunos que quieren engañar, pretenden engañar. Y habla de que si aún nosotros, dice, os predicamos un evangelio diferente, o un ángel del cielo. ¿Y quién dicen los mismos mormones que reveló el libro de Mormón? Un ángel. Joseph Smith declaró, un ángel le reveló a él todas esas doctrinas que contiene el libro del Mormón. El ángel Moroni. Así que con esto que leemos acá en la palabra del Señor en Gálatas, podemos decir que ese es un libro falso, que contiene doctrinas de demonios que llevan, como decía el mismo Orson Pratt, a la ruina a los que creen en ello.